Bueno, te enseño cositas porque tengo el journal que estaba esperando porque no me quedaban hojas para empezar el de este año y hice un pedidito a Shane que me cogí esto de aquí que es pues eso, un archivador para guardar las hojas del año pasado, así es mucho más ligero para almacenar mejor. Y así puedo reutilizar esta para este año. Luego me cogí por aquí unas pegatinas que son para separar los meses, que lo quería desde hace tiempo y bueno, pues al fin me he liado con ello. Por supuesto, hojas punteadas, es que no me quedaba ni una y esta vez he pedido 2 paquetes directamente. Y luego esto por aquí, que son tintas para los sellos estos, que esto en realidad lo he pedido para el journal, pero también con idea de usarlo para la arcilla de secado al aire, que me sirve para las dos cosas, 2 por 1. Y ya por último, la perforadora esta que me encapriché, lo reconozco, pero es que me parece muy guay. Para hacer tipo sellos con cualquier cosa, me encanta. De hecho, hice estos dos. Este por aquí y ese por ahí, que venían en la cajita de la propia perforadora. Así que nada, ahora que al fin lo tengo, voy a cambiar lo del año pasado aquí para almacenarlo, que tendré que crear una portada, ahora que lo pienso, porque al ser transparente se verá todo. Y que empiece así, no sé, no me acaba. Pero bueno, y poner las hojas nuevas para el nuevo y ya poder empezarlo al fin. Es que no tenía ni una hoja y estaba esperando a que me llegara para poder empezar el de este año. Un poco tarde, sí, pero bueno, no pasa nada. Me echo apuntes de journal en hojas aparte. Pues tampoco me ha ocupado tanto. Ay, me gusta mucho cómo se ha quedado. ¡Uri!
Bueno, hoy es miércoles y es el día que cocino en casa, porque el resto de días a estas horas suelo estar en el gimnasio y suelo dejar la comida preparada y los miércoles me lo he dejado para cocinar en casa algo rico, tranquilamente y disfrutar mientras cocino. Y voy a hacer sopa de lasaña. ¿Qué diréis? ¿Qué mierda es eso? Bueno, en TikTok hay muchos vídeos, ¿vale? Yo lo hago a mi estilo. Por una parte pongo la cebolla cortada en trocitos, ¿vale? Porque me gusta encontrarme los trocitos, si no, pues lo picáis. Y luego el resto de verduras sí que las pico, que normalmente pongo zanahoria, puerro y un trocito de apio. Puerro no tengo, así que he puesto zanahoria y un trocito de calabacín que tenía por ahí. Y ahora le añadiré un trocito de apio, que apio siempre tengo en el congelador. Se puede hacer con carne picada, pero como ayer comimos albóndigas, pues he sacado lomo y lo picaré con esto y así haré pues el lomo picado y ya está. También tengo que añadirle un dientecito de ajo y luego aparte también lleva tomate triturado, nata para cocinar y faltaría agua a la que si queréis le podéis añadir algún tipo de caldo, ya sea de carne o de verduras, o simplemente el agua. Cuanto más mejunje, más dulce, sí. Dulce entre comillas, ¿vale? Cuanto más mejunje, más sabor, sí. Pero si no, sigue siendo un plato bastante delicioso. Y luego también, como cualquier boloñesa, si quieres le puedes añadir, mientras estás sofriendo las verduras y la carne, un chorrito de vino tinto o de vino blanco. Yo prefiero el tinto para este tipo de cosas. La receta realmente es muy fácil. Sofríes las verduras, añades el ajo, sofríes la carne con un poquito de sal y pimienta, añades el vino tinto, dejas que el vino tinto evapore todo su alcohol, le añades el tomate triturado, la nata, medio litro de agua o del caldo a vuestra preferencia, dejas que haga chup 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 chup, luego coges las placas de lasaña, las rompes y las vas añadiendo. Y pues lo que tarden en hacerse las placas de lasaña, luego ya cuando ya está, le puedes añadir un poquito de queso en polvo para darle sabor. O un queso tipo pecorino o grana padano o algún tipo de estos que dan más sabor. Y luego al servir, sirves por encima con un poquito de mozzarella. Es una bomba, yo lo sé, pero está delicioso y lo hacemos muy de vez en cuando. Y como desde la última vez que lo hicimos hace ya bastante, he dicho, pues voy a grabar, aunque sea así explicándolo más o menos, sin grabar el paso a paso, pero para que lo probéis si queréis.
No sé si recordarás que te dije que cambiamos el extractor y la luz es luz azul y quería pedir una luz más amarillenta para usar yo, pero dejar la luz blanca para cuando cocine Andrés. Bueno, pues ya me han llegado. Al final cogí varias porque es cierto que quería en principio una para lo de la cocina, para el extractor, pero pensé, ¿y por qué no pongo otra también en la encimera? Debajo del mueble de la cocina para tener aquí un poquito de luz cálida, porque normalmente en la cocina también hay luz fría y aparte la luz fría viene justo de espaldas cuando cocinas en el banco de la cocina, por lo tanto muchas veces me tapo la luz. Así que miré el precio de lo que valía coger dos y salía más rentable coger 6, ¿vale? Aquí ves 4, pero el paquete venían 6. Estuve hablándolo con Andrés porque él muchas veces me había comentado de poner alguna luz de este tipo en el armario. Y dije, pues mira, ya que sale más barato coger más luces, voy a comentárselo a ver si le apetece y cogemos el pack y así pues también puede ponerlas en el armario y otra para otras cosas. Total, que al final cogimos el pack, que salía más barato que coger dos luces. Así que nada, voy a ir poniéndolas en su sitio. Viene con su cablecito de carga. Viene también con esto de aquí, para fijarlo donde quieras, lo pegas en la pared o donde te dé la gana, ¿vale? Y estos son imanes, que esto los pegas en la propia lamparita y donde hayas colocado esto, pues tan sencillo como... Y así lo puedes poner y quitar cuando quieras, súper fácil. Y bueno, básicamente... vale, es que llevan plástico. ¡Hostia! ¡Qué susto! Es que las otras no llevan plástico. Láser. Bueno, como ves por aquí son muy sencillas. Por aquí tiene para cargarlo. Y por aquí tiene apagado, automático o encendido. El automático es porque tiene también un sensor de movimiento, lo que viene perfecto para el otro sitio donde quiero ponerla. Y aparte también para la encimera de la cocina por la noche creo que es una buena opción. Tan sencillo como despegar y poner los imanes por aquí. En el baño creo que es una muy buena opción, sobre todo para por la noche, cuando te levantas para ir al baño, lo que sea, tienes una luz que te alumbra, pero que no te deslumbra, entonces no te despierta del todo, pero puedes ver. Aparte también a mí me gusta ducharme con una luz más suave, más cálida, más relajante, digamos, así que también es muy buena opción. En los otros casos no hacía falta usar las paletinas estas, le llamo paletina, no sé cómo se llamaría, ¿vale? Porque lo he puesto en sitios metálicos, pero esto es madera, así que aquí sí que quiero usarlas. Entonces la manera más sencilla de usarlas creo que es para coger la medida adecuada, ponerlo aquí, quitar el pegamento y ya pegarlo en el sitio. A ver, voy a quitar esto. Ahora. Incluso lo puedo poner al revés. Vale. Como la distancia es la misma de un lado que del otro, me da igual ponerlo de un lado que del otro. Pero me es más sencillo poner el botón en este lado, porque me he acostumbrado ya a tenerlo en este lado.
Y ya me quedan estas 3, que 2 seguro van a ir para el armario, que lo pondremos el fin de semana, que eso quiero que lo ponga Andrés porque va a ser él quien más uso le dé. Y la última que queda, de momento la voy a guardar. Si se me ocurre algún sitio donde pueda serme útil, la pondré ahí. Bueno, de momento se quedan solo los pins. Que lo otro, tengo 2 parches que son termoadhesivos, pero los otros los tengo que coser que van con velcro. Entonces eso ya lo haré cuando tenga más rato, que en 10 minutos me quiero ir al gimnasio.
fuck. ¿Dónde las tengo? Ah, que las tengo ahí. ¿Dónde estáis, gafas? Gafas, gafas, gafas. Gafitas, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, gafitas? Las encontré, al fin. Ay, madre. Un día voy a perder la cabeza. Y ahora sí que no se recoge de nuevo. Mica. ¿Sienta? Uy. Ahí va. Y así es como quedan. Y dan bastante luz, la verdad. Tal vez para la campana puede ser que se quede un poco corto si te gusta tener mucha luz, pero a mí me viene perfecto. Y aquí igual. Y la del baño. Y como puedes ver, ilumina bastante bien. De hecho, en cámara parece incluso más fuerte la iluminación que en la vida real. Es un poquito más suave de lo que se aprecia aquí. Ahora sí, al fin terminada. Me ha quedado muy chula.
encanta cómo ha quedado. Zona de confort 0, Alba 1. Abre, abre. Perfecto. Así por lo menos.